Música de introducción se intensifica y se desvanece. A ver, pensemos en esto. ¿Puede un libro, un simple libro, desatar una revolución? Suena increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que las palabras de un filósofo, puestas en papel, terminen por derrocar una monarquía que llevaba siglos en el poder? Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar exactamente eso. Cómo el contrato social de Jean-Jacques Rousseau se convirtió en la mecha que encendió uno de los eventos más transformadores de toda la historia. Ok, para entender bien esto, tenemos que verlo de una forma particular. No hay que pensar en el libro de Rousseau como la causa directa, como la cerilla que prendió el fuego. No, fue el combustible ideológico. La idea que puso sobre la mesa era, wow, tan potente, tan radical, que básicamente le dio la vuelta a todo el tablero político de la época. Y esta comparación es fundamental para entender la bomba que esto significó. Antes, la cosa era simple. El rey mandaba porque Dios lo decía. Punto. Era algo absoluto. Ni se te ocurría cuestionarlo. Pero llega Rousseau y ¡pum!, le da un giro de 180 grados a todo. Dice, no. La verdadera autoridad, la soberanía, no la tiene un rey, la tiene el pueblo. Y por lo tanto, un gobierno solo es legítimo si la gente está de acuerdo, si da su consentimiento. Esta sola idea, una sola idea, hizo polvo la base misma sobre la que se paraban todas las monarquías de Europa. Y el motor detrás de todo este pensamiento es un concepto clave: la voluntad general. Pero ojo, esto no es simplemente lo que la mayoría quiere, no es una simple votación, es algo más profundo. Es una especie de conciencia colectiva que siempre busca el bien común. Para Rousseau, las únicas leyes que valen, las únicas legítimas, son las que salen de esa voluntad general. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues que el pueblo, y solo el pueblo, tiene el poder de hacer las leyes. Claro, una idea tan explosiva no se puede quedar encerrada en un libro. Este combustible ideológico no se quedó en las estanterías de las bibliotecas, para nada. Empezó a filtrarse por toda la sociedad francesa, que estaba, como un campo seco esperando una chispa. Y el camino que siguió fue fascinante. Primero, claro, el libro. Pero luego se empezó a reproducir en panfletos, mucho más baratos y fáciles de distribuir. De ahí saltó a los salones, a los clubes de lectura, lugares donde la burguesía y los intelectuales se reunían a debatir estas cosas con una pasión increíble. Y de esas conversaciones, la idea se escapó a la calle, se transmitió de boca en boca, llegando a la gente común, a quienes quizá no podían leer el libro, pero que entendían perfectamente el mensaje porque sentían el descontento todos los días. Pero ya lo dijimos, de nada sirve tener el mejor combustible del mundo si no hay dónde encenderlo. Y la Francia de esa época, era el lugar perfecto. Era un auténtico polvorín. Así que la idea de Rousseau no cayó en un lugar tranquilo, para nada. Aterrizó justo en medio de una sociedad que ya estaba hirviendo, a punto de explotar. Es que, miremos el panorama completo. Teníamos un estado que estaba básicamente en la quiebra. Había hambrunas a cada rato, y el precio del pan, que era lo que comía la gente, estaba por los cielos. Y encima de todo, un sistema de impuestos que era una burla. Los nobles y el clero no pagaban casi nada, y todo el peso caía sobre la gente común, el llamado tercer estado. Si a eso le sumamos una corrupción galopante y un gobierno incapaz de hacer reformas, la frustración era total. La gente estaba desesperada, buscando una razón para su sufrimiento y sobre todo una solución. Y es justo aquí, en este punto, donde todas las piezas encajan. La filosofía de Rousseau fue ese clic, el mecanismo de ignición. Fue lo que conectó esa idea tan abstracta de la soberanía popular con el enojo real y palpable de la gente en las calles. Les dio, por primera vez, una justificación teórica para pasar a la acción. Y el razonamiento es casi como una fórmula matemática. Muy simple, pero demoledora. Pensemos juntos el paso a paso. Todo empieza con la premisa principal de Rousseau. Si un gobierno solo es legítimo si tiene el consentimiento del pueblo, entonces, ¿qué pasa con una monarquía que gobierna sin preguntarle a nadie, sin tener ese consentimiento? Pues que por pura lógica, es un gobierno ilegítimo. Ya no es que sea un mal gobierno, no, es que no tiene derecho a gobernar. Y aquí viene la conclusión que es una verdadera bomba.
Si el gobierno es ilegítimo, entonces rebelarse contra él no es un crimen, no es traición, es un acto de justicia. Y con esto, de un momento a otro, toda esa rabia acumulada, toda esa desesperación, se transformó en una causa moral, en una lucha justificada. Pero, como suele pasar con las ideas muy poderosas, el concepto de voluntad general tenía un lado B. Resultó ser un arma de doble filo. Precisamente porque era una idea un poco abstracta, un poco ambigua, se convirtió al mismo tiempo en el motor de la revolución y en la excusa perfecta para sus peores atrocidades. Y esta dualidad es fascinante. Por un lado, como era una idea tan amplia, permitió que un montón de grupos diferentes, los burgueses, los artesanos, los campesinos, se sintieran parte de algo más grande, se vieran a sí mismos como el pueblo soberano. El resultado, una participación política como nunca antes se había visto. Pero, por el otro lado, se desató una pregunta terrible. ¿Quién representa de verdad a esa voluntad general? Y ahí la cosa se puso fea. Grupos como los jacobinos dijeron, nosotros somos la voz del pueblo, y, con esa excusa, justificaron perseguir y ejecutar a cualquiera que pensara distinto, dando lugar al famoso reinado del terror. Entonces volvamos a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Podemos decir que el libro de Rousseau causó la Revolución Francesa? Pues como ya se imaginarán, la respuesta no es un simple sí o no. Es bastante más interesante que eso. El libro por sí solo, no fue la única causa, pero sin él la revolución habría sido imposible, o por lo menos muy diferente. Fue un ingrediente esencial. Pensemos en los puntos clave. Primero, cambió por completo el lenguaje político. La legitimidad ya no venía de arriba, de Dios, sino de abajo, del pueblo. Segundo, le dio a la gente un manual de instrucciones, por así decirlo, una lógica para conectar su sufrimiento con el derecho a rebelarse. Y tercero, esa misma ambigüedad de sus conceptos fue lo que permitió que la revolución fuera cada vez más y más radical. Al final, creo que la gran conclusión es esta. Las ideas son como el combustible, son necesarias, pero lo que realmente enciende la mecha, lo que hace que todo explote en cualquier momento de la historia, son las condiciones sociales. Rousseau puso el combustible de las ideas, pero fue la situación desesperada de Francia la que proveyó la chispa y el oxígeno para que el fuego se extendiera sin control. Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? En el mundo en que vivimos hoy, con todas las tensiones y los problemas que tenemos, ¿cuál es el combustible ideológico que está circulando por ahí? Y, quizás más importante, ¿qué condiciones sociales podrían llegar a encenderlo?